Buenos días, jóvenes. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas y que hayan trabajado tranquilamente en todo el material que se les ha enviado. La verdad es que espero que hayan entendido un poquito el orden de lo que se ha ido realizando y que hayan podido trabajar de manera correcta las guías que se envió y las páginas del libro, porque así podemos tener un trabajo proyectivo hacia análisis más complejos. Como ustedes saben, la unidad uno es sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, y básicamente tiene que ver con narrativa, como dice ahí, o género narrativo, ¿ya? Es por eso que el objetivo de hoy, particularmente, tiene que ver con identificar algunos elementos fundamentales del género narrativo, ¿ya? O sea, el objetivo es identificar los elementos fundamentales del género narrativo a través de relatos referentes a la temática de la unidad, que, como ustedes ya saben, tiene que ver con la ausencia, el exilio, la migración y la identidad, que son temas importantes para la sociedad. Antes que todo, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que ustedes ya trabajaron. Para recordarles, si es que no recuerdan qué es lo que han trabajado, nosotros estuvimos trabajando con el texto del estudiante de segundo año medio y específicamente partimos trabajando con un cuento llamado El talento de Anton Chekhov. Y teníamos que responder algunas preguntitas que para responderlas hacía necesario un poco leer la concepción que tenía Vincent Van Gogh sobre el dominio de las artes, ¿ya? Porque yo les decía que un poquito las lecturas del autor influían en su forma de escritura. Y lo revisamos en la presentación anterior, donde hablábamos del contexto, ¿cierto? Y de los distintos tipos de contexto que inspiraban la obra de un artista. Entonces, realizando esta retroalimentación, vamos a irnos a las primeras preguntas, después de leer el talento, un texto que un poquito nos explica la concepción del artista que tenía Anton Chekhov. Si bien no es un manifiesto de arte, si bien no es un artículo de opinión, dentro de su relato nosotros podemos darnos cuenta con algunas claves, ¿cierto?, de qué es lo que pensaba Anton Chekhov con respecto a la formación de un artista. La primera pregunta básicamente del relato dice quiénes son los personajes que participan en la historia, escribe sus nombres. Eso era muy fácil porque simplemente teníamos que reconocer quiénes eran los personajes y rápidamente nosotros con la primera lectura sabíamos que los personajes principales eran Katia, ¿cierto? Y Yegor Savage. Eh, y entre ellos hay un conflicto bastante importante que seguramente ustedes ya lo comprendieron. Luego la pregunta número 2 decía, a partir de lo narrado, ¿qué se sabe sobre Yegor Savage y Katia? Caracterízalos completando la siguiente tabla. La tabla de los personajes nos pedía características físicas, características psicológicas y motivos o razones que hacen actuar de cierta forma, que los hacen actuar de cierta forma. Este ejercicio nosotros lo hemos realizado muchas veces. La verdad es que cada vez que leemos un texto narrativo nosotros nos fijamos en esas características que no, muchas veces no están explícitas, pero nosotros a través de claves contextuales podemos interpretar y llegar a ese tipo de descripción. Si pensamos primero que todo en Jebol Savage, una vez que hayan leído el texto se darán cuenta que las características físicas son bastante sencillas. Era un joven, dice que era peludo y que tenía la voz grave. Con respecto a las características psicológicas, con el actuar de este joven podemos saber que es apático, soberbio y también era un hombre soñador, ¿ya? Y los motivos o razones que los hacen actuar, desea ser un célebre pintor, conquistar la fama y viajar. Y ahí, con las características de este hombre, nosotros podemos un poquito empezar a ver o interpretar qué es lo que pensaba sobre la formación de un artista que tenía Anton Chekhov. Yo espero que sus respuestas hayan sido así de sencillas. Si ustedes agregaron un poquito más, la verdad es que está bien. Eh, Vámonos con Katia. Dice que las características físicas era una joven de 20 años. Es lo único que nosotros podemos conocer a través de lo que dice Anton Chekhov. Pero las características psicológicas a través de su actuar podemos decir que era conservadora, ¿ya? Tenía unos valores conservadores de la época, era ingenua, era débil e insegura, y los motivos o razones que la hacen actuar es que quiere contraer matrimonio por presión de su padre. O sea, él actúa por el artista que quiere ser y ella actúa eh, por la presión del padre de contraer matrimonio.
Y ahí un poquito se va a generar el conflicto que ustedes pudieron vislumbrar en la lectura del texto. Espero que ustedes esta parte la hayan tenido similar a como la he hecho yo. Luego la pregunta 3 decía, ¿qué opina el narrador sobre la actitud de Diego Savage y sus compañeros? Subraya las partes del texto que permiten advertir su posición. Recordemos que el narrador, que puede ser heterodigético, homodigético y con cualquiera de sus características, nunca será el autor Anton Chekhov. Sin embargo, su visión podría estar contaminada por la del autor, puesto que es un personaje que crea él, ¿cierto? O es una voz que crea él, porque muchas veces no es un personaje, sino que es una voz heterodiegética, es decir, que está fuera de la historia. Básicamente, lo que opina, ¿cierto? El narrador es que ironiza. Opina que sueñan con magnificencia y en vez de realmente dedicarse a vivir. Subraya, por ejemplo, se imagina ya célebre, conocido en el mundo entero, que era la motivación que tenía George Savage, ¿cierto? Y ustedes lo pudieron ver ahí, era un hombre que vivía de lo que quería hacer, más que afrontar su realidad. Lo 4 dice, a partir de lo subrayado antes, ¿qué piensas que se critica en este relato? Justifica tu respuesta. Eh, bueno, se critica la vida de las apariencias, como lo venimos conversando hasta ahora, ¿cierto? Tanto en Katia como en él, la contradicción entre lo que se quiere llegar a ser y lo que se hace para conseguirlo. Quedarse esperando eternamente a que las cosas lleguen y no trabajar por ello, ¿cierto? Eh, Como ustedes pueden ver, Anton Chekhov aquí hace referencia a una de las temáticas de la unidad que es la identidad, ¿cierto? El aparentar que somos y no realmente mostrar lo que somos. Eh, la número 5 dice, si alguien señalara que el concepto de artista planteado por los personajes del relato se contrapone a Vincent Van Gogh, ¿en qué razones podría fundamentar su opinión? Redacte un posible argumento en el siguiente espacio. La verdad es que si ustedes leyeron el texto anterior de Vincent Van Gogh, se van a dar cuenta de que él tenía una concepción diferente a lo que se muestra en el texto de Anton Chekhov, ¿ya? Básicamente porque el artista, para Van Gogh, supone esfuerzo, trabajo, dedicación, ¿cierto? El artista se hace con trabajo. En cambio, los personajes del cuento de Chekhov creen que la creatividad por sí misma puede permitirles alcanzar el éxito y la gloria, es decir, no luchan por sus sueños, sino que esperan que la creatividad y la imaginación mágicamente los lleve a transformarse en quienes ellos quieren ser. A diferencia de Van Gogh, que él piensa que el artista se hace con trabajo. Luego, perdón, me devuelvo porque no alcanzamos a leer la pregunta. Número 6 dice, el personaje de Katia vive en una época en que la sociedad establecía como principal aspiración de la mujer el matrimonio y formar una familia. Lo sabemos por la presión del padre y por la motivación de Katia para actuar la historia. ¿Cómo crees que esto en relación perdón, ¿cómo crees que influye esto en la relación de Katia con Yegor Savage? Una respuesta tentativa tendría que haber sido algo como esto. Influye en tanto Katia se siente presionada por su madre para contraer matrimonio con Yegor. Katia además lo admira, pues es preferible idealizar a su posible futuro esposo, aunque sea un perdedor. A partir de esta respuesta, es importante que los estudiantes comparen el contexto social de la época del relato con el actual para elaborar una reflexión acerca de cómo ha cambiado el rol de la mujer. Para ello, se debe hacer notar, o haga notar usted, ¿cierto?, que hoy las mujeres pueden plantearse diversas metas, tanto en el campo familiar como académico y laboral, lo que les permite ser independientes, situación que en la época en que se ambienta el relato no era posible. De ahí la situación en que se encuentra Katia. Como ustedes pueden ver, aquí hay una contraposición entre lo que es el rol de la mujer en la sociedad actual y lo que el rol de Katia. A Katia la mueve solamente la presión por el matrimonio, con ámbitos conservadores de la época, y prefiere idealizar a su futuro esposo más que afrontar la realidad. La verdad es que esta clase, la idea hubiese sido reflexionarla, conversar un poco y debatir, pero usted puede llegar a la reflexión personal en su casa de todas formas y es un buen texto y usted puede sacarle mucho provecho. Em, Después, yo les pedí que leyeran el texto de Mario Benedetti, ¿ya? Un texto, porque yo les pedí que pasaran rápidamente por todo esto, ¿cierto? Eh, ya hemos respondido aquí las preguntas, ¿ya? Eh, y les pedí que básicamente se fueran
hacia lo que tenía que ver con la importancia del contexto, que era aquí, las claves contextuales, ¿cierto? Ustedes leyeron esto, hicieron estas actividades, ¿cierto? El propósito del texto, el tema de las preguntas, ¿ya? El contexto de producción y leyeron la estética urbana de Mario Benedetti, ¿ya? Un texto que nos explica un poquito la forma en que Benedetti inscribe, el escenario en que Benedetti escribe su obra. Y luego de que leímos las eh, claves contextuales de Mario Benedetti, donde ustedes pudieron conocer quién era él, cómo pensaba él, yo les pedí que respondieran estas actividades. Entonces, tendría que haber quedado algo como lo siguiente. ¿Cuál fue el primer libro de cuentos publicado por Mario Benedetti? Una pregunta explícita, ¿cierto? Su primer libro de cuentos fue Montevideanos, con el inicio de una serie de escritos cuya temática es la urbe, como ustedes pudieron ver en la temática contextual, los ciudadanos y el trabajo, lo que marcará toda su producción. ¿Cómo se puede definir una estética urbana de Mario Benedetti? Como un conjunto de estilos y temas que caracterizan la obra de un autor o movimiento relativos a la ciudad y sus características. ¿Qué quiere decir Mario Benedetti al afirmar que Montevideo ocupa casi totalmente su obra? Comparte tu respuesta con tu compañero o compañera de barco, y además había un vocabulario más abajo. Bueno, en el sentido de que no siempre aparece de manera explícita, sino que implícitamente en toda su obra los personajes y la ciudad emergen del imaginario de Montevideo que es conocido por él. ¿Cómo les ha ido hasta ahora, muchachos, señoritas? ¿Han tenido una respuesta más o menos similar a la que aquí hemos expuesto? Yo he recibido algunos cuadernos con fotografías de las actividades realizadas y me parece que han estado bastante bien. Explica qué entiendes por poesía controversial, concepto que se menciona en el octavo párrafo del artículo leído. Para responder, considera la siguiente definición. Ya estaba la definición de controversial, ¿cierto? Perteneciente relativo a la conversación. Dicho del lenguaje coloquial, perdón, controversial. Era conversacional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir poesía conversacional? Básicamente se refiere a que la poesía de Benedetti usa el lenguaje del habla coloquial, el lenguaje cotidiano, el lenguaje que usted ocupa en la ciudad, ¿cierto? Y no el lenguaje de los libros. Comenta estableciendo semejanzas y diferencias entre las respuestas dadas. La idea aquí es que usted comparta sus respuestas con compañero pese a la dificultad de la distancia, ¿ya? La respuesta abierta, por ejemplo, en la respuesta 5, ¿cierto? ¿Cómo? No alcanza a verse ahí, vamos a bajar un poquito esto. Si no se lo leo yo, dice, ahí está. ¿Cómo te imaginas el mundo oficinesco de las obras de Benedetti? Descríbelo y dibújalo y compártelo con tus compañeros. Esta es una pregunta con respuesta abierta, ¿verdad? Eh, por ejemplo, caótico, con escritorios desordenados y gente moviéndose, un mundo burocrático, ustedes ya conocen el concepto de burocracia, donde hay que ir de un lado a otro en busca de una respuesta, algo monótono y enajenante, ¿ya? Vamos a continuar con esta actividad eh, en el texto siguiente porque la verdad es que ya queda poco tiempo de este video, así que continuamos con la revisión en el video número 2. ¿Ya? Muchas gracias, muchachos.